Con su venia, señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Muchísimas gracias, señor Ministro Arturo Saldívar, por tan inmerecidas palabras que acaba de pronunciar. Intitulé estas palabras "Una tarea inacabada, lo que importa es el camino". Y empezaré con un verso. Ten siempre en tu mente a Ítaca. La llegada ahí es tu destino. Pero no apresures tu viaje en absoluto, mejor que dure muchos años. Y ya anciano, recales en la isla, rico cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje. Sin ella no habrías podido emprender el camino. La vida está llena de preguntas, la mía también. Estas llegan indistintamente a lo largo de ella, pero suelen acechar con mayor frecuencia en momentos clave. Este es uno de esos momentos. Cumplida la encomienda constitucional que protestara hace ya más de 20 años, llega el momento de conclusión del encargo y con él las preguntas obligadas. Me he preguntado infinidad de cosas al final de este ciclo. Si lo hecho habrá valido la pena. ¿Qué seguirá después? ¿Qué debía de decir en este momento tan simbólico? La única manera que a lo largo de mi vida he tenido para responder esta clase de preguntas es hacer un balance de lo realizado. Lo cual, por supuesto, no tiene que ver con aspectos cuantitativos ni cualitativos de mi trabajo. Eso no me corresponde. Me parece que tiene que ver más bien con la impronta que se queda, con lo que se deja en cada uno de los que estuvieron cerca, con lo que cada justiciable obtuvo, con lo que cada proyecto implicó, lo que cada voto significó. Tiene que ver, al final, como esa metáfora del viaje a Ítaca, con que para mí el viaje en esta parte del sendero de mi vida profesional me hace sentir muy satisfecha, porque pude servir a mi país como jueza constitucional poniendo todo mi esfuerzo, empujando mi empeño y voluntad más allá del límite y viviendo intensamente cada uno de los días que duraron estas 2 décadas. Pero con todo y ello, dejo tareas inacabadas, porque la construcción jurisprudencial a través de la interpretación constitucional es una tarea que no termina, además de que cada vez se torna más interesante. El tránsito por la Corte, por esta Suprema Corte, cambió mi vida para siempre. Entre otras cuestiones, ahora observo los problemas de mi país con otros ojos, aristas y dimensiones que no dejan de preocuparme. Tengo la satisfacción de haber presenciado una parte muy importante de la historia de mi país desde un lugar de privilegio, como pieza substancial en esta inacabada transición democrática. Tengo el honor de haber presenciado e intervenido en infinidad de decisiones fundamentales para la vida de las personas y para la de mi país. Tuve la honrosa posibilidad, junto con todos ustedes, de construir el trayecto que nos correspondió en esta noble institución para que tomara el rostro que hoy tiene en la 10ª época. Tuve el privilegio de ser, junto con mi compañera y mis compañeros integrantes de la 9ª época, pionera también como ellos, de comenzar, de ver la obra negra de esta, no exagero, espléndida joya de la democracia mexicana, que es este Tribunal Constitucional. Lo digo con la convicción de haber visto con el correr de estos años cómo el derecho ha sufrido distintos cambios y se ha modificado sustancialmente la manera de entenderse, la de estudiarse y la de aplicarse,
lo he visto evolucionar y transformarse a partir de las distintas interpretaciones y concepciones de este cuerpo colegiado, en las diversas épocas y con las distintas personalidades que lo han integrado. Porque este camino, por fortuna, lo hemos recorrido juntos. Primero y desde siempre, incondicionalmente, he tenido el invaluable apoyo de mi familia, de Eduardo, mi esposo, a quien no voy a dejar de agradecer cada uno de los días que juntos hemos pasado y el apoyo incondicional de todos estos 47 años. A Paula y a Olga, mis queridas hijas, colegas en el camino de la vida, compañeras de batalla, guerreras, mis amigas. A Eduardo, mi hijo, de quien admiro su incesante trabajo y quiero que sepa que como madre lo amo entrañablemente. Nos unen muchas coincidencias. Le agradezco nuestro mutuo respeto por las diferencias en opinión, porque el cariño siempre ha prevalecido. A mi nuera Alicia y a mi yerno Fernando, por la felicidad que a mis hijos les han dado. A mis hermanos y hermanas, sin distinguir si son consanguíneos o por afinidad, porque sin ustedes mi vida estaría mermada de humor y de diversidad. En este camino, decía, he estado también acompañado en lo profesional. A mi compañera y compañeros ministros, les agradezco toda la paciencia y las enseñanzas recibidas, la gentileza en el trato y la cortesía en la discusión. Si de algo puedo preciarme, es de no haber tenido jamás un desacuerdo tal que no fuera resoluble a través del diálogo. Es obligado decir de mi compañera ministra que es, en toda la extensión de la palabra, una dama y una amiga. Y de mis compañeros ministros, que son caballerosos, atentos, y ella y todos ellos excelentes juristas. También traigo a la memoria a mis compañeros de la integración originaria y posterior a la reforma de 94, que ya no están físicamente con nosotros. Don Vicente, don Juve, don Juan, don Humberto, don Sergio, y en especial a quien hoy quisiéramos haber tenido con nosotros terminando también este ciclo, a mi amigo entrañable, José de Jesús Gudiño Pelayo. A todos ellos, donde quiera que se encuentren, mi recuerdo y agradecimiento sincero por todo lo que para mí y para México dejaron. A mis compañeros de integración, a los ministros en retiro Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo Ortiz Mayagoitia. De todos ellos he aprendido infinitamente. Todos han sido no solo generosos, sino magnánimos. En esta tarea es también menester reconocer a mi equipo de colaboradoras y colaboradores, a quienes, habiéndolo sido, ya no están en la ponencia, porque tengo la gran satisfacción de que muchos de ellos ocupan hoy cargos del más alto nivel en el Poder Judicial. Sin su esfuerzo, su dedicación, su entrega, esta labor no hubiera sido posible. Pareciera un lugar común, pero no lo es. Es la frase que tengo en mente adquiriendo junto con ustedes la experiencia que dan los años para convertirme en una jueza constitucional. Y ver en retrospectiva me lleva a valorar mucho el trabajo de todas y todos los secretarios de estudio y cuenta de esta Suprema Corte y de todo el extraordinario equipo de trabajo que nos auxilia. Ustedes son su motor. Porque no se trata tan solo de distribución de labores entre nosotros y ustedes, sino de su confianza y su entrega, por su profesionalismo, su eficacia, su preparación, su capacidad. Les doy las gracias. Pero quisiera ocupar unos minutos de esta última intervención como ministra en el Tribunal Pleno, que generosamente me conceden, para hablar del tema que ha transversalizado todo mi desempeño como ministra en estos años, los derechos humanos. Lo hago
con la intención de dejar un modesto testimonio de lo vivido, ya no como una manera de propiciar una discusión más, de entre las múltiples que tienen lugar aquí los lunes, martes y jueves, y los miércoles en sala, sino que lo haré con la visión que me ha dado mi tiempo y mi espacio en esta institución. Hay quienes opinan que el florecimiento de derechos y libertades inició en mi época de estudiante, principalmente con los movimientos de los años estudiantiles que tuvieron lugar en los años anteriores y posteriores al año de 1970. Quiero dar fe de ello y de una visión de los derechos que involucra a la sociedad civil en su construcción. Para mí es tan cierto que el movimiento del 68, fuera de toda connotación política, fue un despertar de los jóvenes y también de los hombres y mujeres a quienes nos tocó vivir esta época, un despertar en las libertades. Pareciera insignificante, pero el comienzo en el uso del anticonceptivo, en la autodeterminación de la sexualidad de las mujeres, las manifestaciones masivas, el uso de vestimenta distinta a la marcada por los cánones, el principio del fin de la Guerra Fría, fueron un espacio de oportunidad para el despegue de esta idea de los derechos y libertades. Una idea que nació en la sociedad civil y que fue ocupando espacios hasta situarse en el ámbito de lo estatal. Las libertades, inicialmente provistas en el ámbito de lo privado, fueron trascendiendo a lo público de una manera inimaginable. Pero lo destacable, me parece, es que la intervención estatal, sobre todo en lo que la economía se refiere, fue decisiva en la idea de la universalización de los derechos. Por ello, hoy que dejo este honroso cargo, quisiera dejar constancia de mi predilección por las libertades, de mi firme convicción de que solo en libertad se puede construir mejor, de que ese es el requisito que yo veo al tiempo más necesario para la vida de todos y todas, y también esencial para el desempeño de cualquier cargo público: la libertad. En la libertad todo florece, en la restricción se marchita. Poner límites claros, una labor que está en la esencia de los tribunales constitucionales, permite que la libertad florezca, permite que la perversa dialéctica que enfrenta al fanatismo religioso, el odio, la desesperación y la venganza con sus opuestos, se neutralice y se resuelva. Permite que la libertad religiosa, la fraternidad, la esperanza y la justicia se restablezcan. El odio y el miedo se conjugan cuando faltan los derechos, cuando cada individuo siente lesionada su esfera de intimidad más próxima, su espacio vital, su esfera de lo indecidible. La Corte actual ha sembrado la semilla contraria a este germen letal, ha retomado el principio de la autonomía de la voluntad, destacando el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano, en precedentes como el divorcio incausado, el matrimonio igualitario y la autorización de uso lúdico de la cannabis, permitiendo a cada individuo elegir su propio proyecto de vida. Ha sembrado el germen de la libertad al defender los derechos esenciales que implican la libertad de expresión, en la libre determinación de la sexualidad, el debido proceso, la libertad contractual. Ha interpretado las restricciones del modo que más favorezca ensanchar la esfera de los derechos y libertades individuales, buscando siempre su equilibrio. Al interpretar qué significa usura, qué implicaciones tiene la tortura en un proceso como violación a derechos humanos y como delito, al introducir asimetrías como el juzgamiento con perspectiva de género o el interés superior de la infancia, o en los casos de migrantes, indígenas, personas de discapacidad, grupos en situación de vulnerabilidad que históricamente han sido invisibilizados, excluidos o marginados, la Corte los ha vuelto visibles, los ha escuchado a través de sus resoluciones. Cada vez que se introduce una asimetría en el derecho, cada vez que se decide, se introduce también una herramienta, una posibilidad. Cada vez que un principio es interpretado, cada vez que un derecho es definido, se abren nuevas posibilidades de elegir su sentido, de atribuirle un significado. Al modificarse, al decidirse,
el derecho se adapta, el derecho adquiere estabilidad. Al refundarse, al recrearse, busca permanecer. Llegué a la Corte con un México diferente. Después de casi 21 años, tiene otro rostro. La Corte en estos años se mantuvo autónoma e independiente frente a los otros poderes públicos, tanto constituidos como autónomos. No podía ser de otra manera, porque el propósito del constituyente de 94 era fortalecer a esta Suprema Corte como tribunal constitucional y que fuera el único árbitro capaz de defender la Constitución con la garantía de que no hubiera intromisión de otros órganos del poder público o poderes de facto. Un tribunal constitucional firme en sus decisiones, sólido y con credibilidad social, solamente se puede sostener si sus miembros mantienen esa distancia y sobre todo su independencia de los otros poderes públicos. Por eso, la importancia de tener dentro de nuestro máximo tribunal ministros como ustedes, con criterios jurídicos, con interpretaciones constitucionales distintas, porque en un órgano colegiado es sano que existan puntos de vista diversos que sean respetados y siempre habrán sido por sus pares. Al hacer todo esto, la Corte ha optado por favorecer las libertades. Paradójicamente, decidiendo, ha ido construyendo un ámbito personal indecidible, sin dejar de favorecer el establecimiento de límites a esa libertad de manera razonable, considerando el entorno, que es la sustentabilidad de esas decisiones. La armonización de los derechos humanos, que a partir del 2011 ha tenido un catálogo con que ahora cuenta la Constitución y con aquellos contemplados en los tratados y convenios internacionales, solo es una muestra de los retos que vienen por delante. El abanico más nutrido de derechos humanos es resultado de las carencias de los mínimos vitales que requiere cualquiera para tener una vida digna, sumado a la escasez de recursos naturales necesarios para sostener la biodiversidad. Hasta hace poco, no existía con rango constitucional el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal. Tampoco el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, al derecho a la cultura o el derecho a la práctica del deporte. Otros derechos fundamentales han cobrado un nuevo rostro por el estado crítico en el que se encuentra el planeta, como es el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar del ser humano. La deforestación, el aumento de la temperatura global, entre muchas otras causas, han provocado los deshielos que, de no detenerse, ocasionarán una redistribución del mapa mundial, por lo que hace los lugares en los que el hombre, plantas y animales puedan vivir, la pérdida de especies del reino animal y vegetal y, en general, la degradación del ambiente. En un aspecto relacionado, no tengo duda que en un futuro próximo habrá nuevos derechos humanos, como el derecho a la urbanización. Las ciudades están creciendo, los espacios vitales están cada vez más reducidos y nuevamente creo que recaerá en los operadores de justicia el derecho a la participación ciudadana para la planeación de ciudades habitables y vivibles, en donde la mancha urbana respete y no rebase los límites, entre otros, de las áreas naturales protegidas. Los países deben dejar a un lado el costo político e impacto en el crecimiento económico en las negociaciones internacionales para priorizar la protección al medio ambiente antes de que se llegue a un punto de no retorno en el cual poco se pueda hacer. Hoy son nuevos desafíos para todas las autoridades hacer efectivos esos derechos humanos y para los operadores de justicia garantizar su ejercicio cuando el resto de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias no lo hagan ni reparen sus violaciones. De ahí la importancia del juez constitucional. Son los jueces constitucionales quienes deciden qué significado y alcance tiene un derecho. Son ellos quienes establecen y deciden la competencia de un órgano, la violación de un derecho, la resolución de una controversia, la asignación de un poder. Son los hacedores de precedentes y jurisprudencia. El mundo se vuelve cada vez más rápido.
a la misma velocidad que las telecomunicaciones en esta era digital. En un instante se vuelve viral una noticia, un comentario, una hazaña, un comportamiento de un ciudadano del mundo quien sin la posibilidad de ejercer su derecho a la intimidad, a la defensa o a ser oído y vencido, es juzgado mediáticamente. Aquí también habrá un nuevo camino para los tribunales constitucionales que deberán resolver estos casos con la mayor expeditez. Los tribunales constitucionales, y en nuestro caso la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, juegan un papel cada vez más importante en la protección de todos estos derechos, porque esté en sus manos, como órganos terminales, el rumbo de judicialización que tome para vulnerarse y ordenar su reparación. La revolucionaria introducción en la ley de amparo de la institución jurídica del interés legítimo tiene dimensiones que todavía no se conocen y que debe convertirse en la herramienta más importante para hacer justiciables estos y otros muchos derechos. Mi tiempo como jueza constitucional ha llegado a su fin. Me queda la tranquilidad de haber decidido en conciencia, en justicia. Me queda la tranquilidad por ello de haber hecho lo que mi tiempo y mi espacio de acción me permitieron. Me queda también, sin embargo, la paradójica convicción de que esa tarea inacabada seguirá en construcción. Hubo en estas 2 décadas aspectos positivos, como un paulatino y nutrido desarrollo jurisprudencial de vanguardia a favor de la efectividad del ejercicio de los derechos humanos, que hizo merecedora a nuestra Suprema Corte el reconocimiento de Naciones Unidas para México con el Premio de Derechos Humanos, que no tengo duda tomó en cuenta la trayectoria y rumbo marcado en estas últimas décadas. Como he dicho, viví el movimiento del 68 en busca de los derechos de libertad y los encontré en su cuidadosa y por momentos lenta construcción, con la oportunidad que me dio la vida al servir a mi país desde este alto tribunal. Por ello, desearía ver una sociedad más igualitaria, con mejor distribución del ingreso, sensible y respetuosa a los derechos de las personas con discapacidad y adultos mayores. Una sociedad que admirara y respetara la diversidad cultural y la enorme riqueza de los usos y costumbres indígenas, que pusiera especial atención en el cuidado y la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Desearía que cultural y socialmente existiera una auténtica y real igualdad entre el hombre y la mujer, pues no obstante los significativos progresos a través del respeto al principio de igualdad y no discriminación que han empoderado a algunas mujeres, aún esto no es una realidad. Me voy agradecida porque la vida me dio la oportunidad de escuchar, de entender y sobre todo de servir a quien más lo necesitaba. Quedan, por supuesto, cuestiones y retos pendientes, que estoy cierta que mi compañera y compañeros ministros sabrán, como hasta ahora lo han hecho, afrontar. Por ello, mi reconocimiento y permanente cariño para ella y para todos. Finalmente, quisiera tomarme una liberalidad de una metáfora. Un entrañable cineasta japonés, Hayao Miyazaki, eligió para despedirse, luego de una fecunda carrera, creando personajes ficticios, narrar una historia real. La llamó Se levante el viento, debemos intentar vivir. Título que tomó de un verso de Paul Valéry. En ella hacía una velada crítica a las ambiciones imperiales del Japón de la Segunda Guerra Mundial, una llamada de atención sobre los riesgos del nacionalismo, una exhortación a no repetir la historia, en un tiempo en el que ese país se replanteaba el papel de sus Fuerzas Armadas, entre otras cuestiones de capital importancia. Esa encrucijada, ese replanteamiento parece hoy repetirse. El mundo vive tiempos muy difíciles, tiempos que parecen querer terminar con algunas de las ideas más útiles para la humanidad,
como el Estado de Derecho, el debido proceso, las libertades individuales y el estado de bienestar. Pensando en esto, me hizo eco algo que hace poco, luego de los atentados en París, leí acerca de un escritor que, habiendo perdido de forma artera a su esposa en el Bataclan, decía: no tendré miedo, no dudaré de mis conciudadanos, no sacrificaré un ápice de mi libertad por la seguridad. Retomo estas palabras como un deseo personal al final de este camino. Tucídides, ni más ni menos, decía que la historia es un incesante volver a empezar, un eterno retorno. Es para mí el final de un nuevo principio. Eso me lleva a terminar esta intervención con la que se cierra uno de los ciclos más importantes de mi vida, no como una llamada de atención como en el caso de la película de Miyazaki, sino con la invitación exultante que se contiene en el verso de Valéry: se levante el viento, debemos intentar vivir. Muchas gracias.